¿Cómo están? Un gusto de reencontrarnos a través de los protagonistas del fin del mundo. Hoy vamos a compartir una vez más la entrevista a Jesús Díaz, este vecino de nuestra ciudad con sus jóvenes 97 años. Y le cuento un poco por qué. A través de Hernán Vera dos Santos, o dos Santos Vera, otro vecino de nuestra ciudad, volvimos a contactarnos con Jesús, que pidió tener más charlas con nosotros. Con él estuvimos haciendo una entrevista unos 3 años atrás. Bueno, había más para charlar, su paso por el correo, sus aventuras, sus experiencias de vida, etc. Y así lo hicimos. Así que vamos a tener los 2 primeros bloques hablando con Jesús Díaz. Y los 2 últimos bloques con alguien que fue muy conocida y todavía recordada en la ciudad de Río Grande, como es Sarita Sutherland. Ella nos va a hablar de sus experiencias de vida, va a hablar del tema de Malvinas, va a hablar de su carrera docente, su antigua casa en la calle Torne, que fue un ícono en aquella ciudad. Todo eso después de esta primera pausa. Vamos ya a la primera parte de la entrevista con Jesús Díaz. Lo hicimos en su domicilio, en la avenida San Martín. Él vive en pleno centro de nuestra ciudad de Ushuaia. Y decíamos, este hombre de 97 años recuerda distintos momentos de su vida. Y tenemos algo para decirle y tener en cuenta. Respetamos su silencio. Usted va a notar que le hacemos la pregunta, la consulta, y él hace un poco de silencio recordando esos momentos. Así que lo respetamos y lo pusimos directamente tal como fue la grabación. En esta primera parte comienza recordando su paso por el correo de la ciudad de Ushuaia allá por la década del 40. Del 44 al 48. Wow. Muy distinto a repartir cartas. Hoy es mucho más accesible, más fácil, pero ¿cómo era repartir las cartas? ¿Por los caminos? Teníamos ¿cómo se llama? Una cartera tipo así, cruzada. Sí, de cuero. ¿No? Y clasificábamos. Cada cartero tenía un barrio. Entonces, por ejemplo, yo tendría este barrio y me recorría el barrio este. Así. ¿Y? Pero trabajábamos en el correo, cuando estaba el correo frente al Hotel Rubino, ¿no? Sí. No, trabajábamos, prácticamente estábamos todo el día en el correo, ¿eh? Claro. Pero había un horario en especial que salían a repartir, todos los días salían a repartir correspondencia. Cuando venía ¿cómo se llama la correspondencia? Ah, claro. ¿Qué Claro, venía? porque venían cartas Claro. y venían impresos, catálogos Sí. de todas las casas de Buenos Aires, pero un montón se juntaba. Claro, estaba. Y había que, ¿cómo se llama?, que repartirlo y todo. ¿Y siempre le tocó la misma zona? Sí. Sí, en la calle. Sí, era la parte esta también. La parte céntrica. Parte de acá. Ah, bien, bueno. Y después que cambió de trabajos, ¿no? Bueno, después, a ver, esto sería, sí, antes que hizo el servicio. Sí. No, después ya me hice amigo acá con un hijastro de una familia correntina que tenía un almacén acá. Claro, usted me está hablando de la parte de la planta baja de su casa, ¿no? Que tenía... No, una sola planta, una casa madera. Ah, claro, pero estamos ahora en un primer piso, digo yo. Ahora, sí. Hoy, claro, usted me enseñaba la planta baja. Sí. ¿Y qué había ahí? Usted me dijo... Un almacén. ¿Y ahí trabajó también? Sí. ¿Cómo se llamaba este almacén? El argentino. El argentino. ¿Y después qué pasó? No, y yo seguí ahí. Ajá. Y después esta familia, pasaron los años, no mucho, ¿no? Y se fueron a Buenos Aires y, bueno, nos dejaron con nosotros, porque ellos tenían un hijo no directo, un hijastro, que se dice, ¿no? Entonces yo era amigo de ese chico y dice, no, lo dejo, ustedes acá se animan a quedarse con el negocio, se fueron a Buenos Aires. Bueno, y ahí ahí fui quedando. Ahí se hizo la rueda hasta quedarse con el almacén, ¿no? Sí. Y muchos años ahí trabajando con el almacén acá en la avenida San Martín.
muchos años. Bueno, Siempre estuve en la primera zona franca que hubo. la Y zona ahí estaba anotado como importador. Ujú. Y traía, había épocas que traía armas de Estados Unidos. Mm. ¿Eso lo había contado? No me lo había contado. Claro. Como se podía traer esas armas, rifles, eso se vendía en esa época. Y traía de Alemania también. De Alemania también traía armas cortas y traía vajilla de cocina que tenían, Ah, o sea, ollas, pavas, esto. todo importado. Todo importado. Ujú. Y Que ya vendía, cuando estaban los importadores grandes, acá estaba Azul y Blanco, claro. después estaba Azul y Blanco también vendía. Ujú. Ansel, creo, así un Sí. apellido Ansel. Claro, había muchas casas de importación, ¿no? También, Claro. al abrirse la zona Y franca. también traje, pues, como a mí en esa época me gustaba pescar, me conecté con los representantes de la marca Abu de Suecia, o sea, de las cañas, de las cucharitas, de los rieles. Ah, Y también importé. también eso. Qué época, ¿no? Importé y Importación. esos. Claro, muchísimo. Que no solo vendía a la población de entonces, sino a los visitantes también, me imagino, ¿no? No, más bien a toda la gente de acá. sí, Y se vendía bastante, a pesar de que era poca la población, Sí, se vendía sí, mucho. sí, Se sí. vendía mucho. Y usted por ahí dijo artículos de pesca. La Sí. pesca era muy importante, ¿no? Ustedes, en cuanto a la alimentación, que hoy no se usa tanto, muchos productos de mar se comían en las casas, Sí. ¿no? Y ustedes salían a pescar, o su padre, ¿no? ¿Qué pescaba su padre? ¿O qué? No, mi papá pescaba centollas nada más. Ah, centolla sola, bien. Sí, iba en invierno, acá enfrente iba con un hermano solo nada más. Mm. Porque nosotros le decíamos chalana, se llama. Ujú, Chalana es un bote, ujú. que en vez de tener dos puntas, yo creo que tiene dos puntas, Sí, tiene una punta nada más. ajá. Y atrás así. Iban a buscar centollas y traían para consumir en la familia, en su casa. Sí, venía con las chalanas llenas de centollas. Ah, Porque él conocía donde había un banco de arena, que cuando bajaba la marea, del nivel de la bajada marea, abajo había 6 metros nada más. ujú. Qué bárbaro, ¿no? Qué época. Bueno, pero eran de consumir mucho pescado. Róbalo, merluza, ¿no? Pejerrey, Sí, exactamente. Justamente seguimos salpicando los temas de un lado a otro, ¿no? Háblame un poco de la familia Pastoriza, Saturnino. Sí. Tenés mucha relación, ¿no? Con ustedes, con su padre. Sí, yo era amigo de los chicos. Ujú. Le digo, los chicos eran más jóvenes que yo. Todos, fallecidos, todos jóvenes, ¿no? Mm. Y era muy amigo de José Pastoriza. ¿Qué hacía José? Y José, ¿cómo se llama? Estudió, practicó en el Aeroclub Aviación, porque estaba mucho en la aviación. Y después siguió con eso, después se fue a estudiar a Córdoba ya para piloto comercial, Claro. José Pastoriza. Y bueno, con él íbamos a pescar, yo le tenía mucha confianza porque, no sé por qué, uno dice cierta confianza. Me llevaba con él parte, Jesús, vamos a ir a tal parte, vamos a esto, vamos allá. Aterrizaba en un camino que no era pista, era un camino medio planito. Sí. Y mira, aterrizó en la Patalla, Sí. Ah, también ahí. en la isla donde teníamos refugio. Sí, sí. Era un vuelo de riesgo, ¿no? Pero qué bárbaro. Era un vuelo de La vida. riesgo porque yo estaba allá, porque yo había ido a caballo a pescar, ¿no? Y y por ahí, ¿cómo se llama? Aparece con el coso. Y ahí son 300, 400 metros, más no hay. Y ahí en ese espacio Se largó ahí, una hazaña, fue una hazaña. Bueno, y de Pastoriza también está Saturnino Pastoriza, ¿no? el padre. El padre, ¿no? Sí. También tuvieron relación, era Saturnino el que repartía ¿cómo es? La leche. La leche, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. era eso de repartir la leche? No, era especial como se llama, Saturnino, venía acá al negocio porque yo fumaba. Fumaba mucho.
Y Saturnino, cuando estábamos en la casa acá de Loki, Sí. acá arriba, él nos llevaba la leche. Tenía un carro, tenía los cántaros, esos cántaros que son así, Sí. especiales para la leche, ¿no? Ujú. De eso. Y bueno, y nuestra madre estaban ya con el lechero para. ¿Sabía Saturnino? Ah, bueno. Leche de 1 hora, 2 horas fresca. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, una época muy linda que estamos compartiendo con ustedes. Ya volvemos. Pasamos a otro tema así rápidamente. Sí. Todo esto que yo estoy hablando con usted en el anterior programa y en esto está volcado en sus escritos. Usted escribió esto, que alguna vez se va a convertir en libro, ¿no? Toda su vida. ¿Tiene ganas que sea libro? No sé, lo que pasa es que hay que escribir mucho para un libro. Pero está bien completo, le digo, pues está bien completito. Sí, los detalles más o menos me acuerdo casi todos. Claro, detalles que hubo, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Y acá justamente... ¿Cómo se llama? De los hundimientos de los buques ¿cómo se llama? De la Armada, que muchos no saben. Ajá. Los 2 hundimientos que hubieron. ¿Cuáles fueron? El Guaraní y el Fournier. Pero, ¿usted recuerda eso? Sí. Cuéntenos un poco cómo fue Sí, eso. fue en el año 50 y tanto, güey. Uno lo tenía anotado, lo tengo anotado por ahí, porque está anotado. El Guaraní. Uno fue el Guaraní se hundió acá en el Dray. Yendo a la Antártica, que iba a un salvataje de algo, una persona enferma, qué sé yo. Sí, Él se hundió con todo. con toda la tripulación. Y el Fournier, yo le había contado, bueno, repito. El Fournier venía de Bahía Blanca o Punta Alta, de Punta Alta creo que. Tenía que venir por el Atlántico. Como venía con la familia del capitán, se le ocurrió meterse en el estrecho de Magallanes para conocer. Sí. ¿No? Y bueno, se metió en el estrecho de Magallanes, pero le agarró un temporal en un lugar muy jorobado donde viene el viento sudoeste con ola y se lo tragó. Con todo, ¿eh? Sí, sí. Esto fue en la década del 50 más o menos. Más o menos Sí, dentro de sí, esos años. Bueno. sí. Bueno, pero usted también vivió una odisea con fuertes temporales, ¿no? Cuando tuvo Sí. que viajar a Sí. Puerto Madryn. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntelo. Cuéntelo. No, Ahora- la madre fue de venida. bueno, de venida, sí. ¿Qué le pasó? Y veníamos en el transporte Chaco. Y al entrar en el Lemer, había un temporal. Y entonces, ¿No? Y tenía que. No era venir derecho, había el buque tenía que buscar para avanzar, ¿no es cierto? claro, seguro. No, y no, como se llama, no podía por las grandes olas. Y yo me acuerdo que yo miraba por el, ¿cómo se llama? Yo tenía ahí 11 años. Era joven. Sí, 15 o menos, qué sé yo. Y no podía encarar para venir al canal acá. Ah. Me Y imagino bueno, el susto, ¿no? Sí, que el capitán había ordenado cada uno a su puesto. Como diciendo, cuando un buque se encuentra así, cada uno a su puesto. Y listo. ¿No? Y por ahí interesó, Claro. pudo entrar. Entró. Eso fue en la década del 40, 1941, si no me equivoco. Por ahí, Sí, más o por menos ahí. esa fecha. Cuando llegó después calmó, cuando entró adentro, llegó calmó. Todos los vidrios rotos abajo, Ah, de tercera, porque ese buque tenía tercera, primera, segunda y tercera, categoría. sí. ¿Cierto? Y algo similar con otro momento fue en 1960, cuando viajó con la familia Canga, que iban a Chile, a Punta Arenas. Punta Arenas. También ahí nos agarró un temporal, ¿no? Sí, Bueno, con una claro. goleta, hombre. Eso fue con una goleta. ¿Recuerda cuál era la goleta? ¿De quién era? Ay, Que era- no me acuerdo. Bueno, pero también pasaron un Sí, susto sí, grande. Bueno, la está bien, pasamos- como para recordarlo, ¿no? La Y- pasamos mal. Claro. Jesús, hablemos un poquito de los cines de entonces, de cuando usted era joven, no sé, chico. ¿Cuáles son los cines que usted recuerda?
El cine primero era el que está en... Yo creo que casa está vieja todavía, no me acuerdo, la retiraron abajo. Maipú y de Loki. No, Maipú no. 9 de julio y de Loki. 9 de Porque julio y de Loki. Claro, claro, pues Maipú es paralela. 9 de julio. Ese fue uno de los primeros cines que usted recuerda. Sí, Que después se convirtió en un club. ¿No? Pues se sí, cerró. sí, en un club, ahí estaba el cine. Ahí íbamos, los días domingos nos daban matiné, que se llamaba Sí, el matiné. Íbamos los chicos, todos nos sentábamos en la adelante. primera fila. ¿Y qué? Películas, bueno, Por ejemplo, claro, blanco y negro nada que ver, sonoro nada que ver, mudas. ¿de qué? ¿De Chaplin? ¿De qué? ¿Cuáles Y de venían? esas películas antiguas, de convoy, de esas, Ah, esas no las de películas. aventura, de todas esas. Esas las que veía, qué bueno. Bueno, después hubo otros cines. Claro, bueno, después de ahí, yo tenía escrito el asunto. Sí, acá yo lo veo. ¿A dónde estaban? Después estuvo, ese cine se convirtió en el Club Foguino. Sí, Acá habla de el cine, un tercer cine es en San Martín y Roca también. El cine de la familia Einstein, de la capital, ¿no? ¿Ese también lo recuerda? Sí, sí. ¿Dónde estaba? Ahí estaba en la planta de arriba. en la planta de arriba. Sí, para ir al cine había que subir una escalera que había, donde termina la casa, subiendo ahí la calle de... Esa es... Maipú y No, ¿Y 25 de mayo? No. 25. Y 25 de mayo, sí. Bien. Subían la escalera y en la planta alta estaba el Una cine. escalera, en la planta estaba el cine. Pero que era un cine, no era muy grande entonces, ¿no? No, era toda la parte de arriba. Era. Ah, toda la parte de arriba. Y ahí también las mismas películas que veían. Sí, todo con butacas. Ah, Y ahí solían traer películas por episodio. O sea, uno iba, veía un episodio y le quedaba un episodio para más adelante. a la semana siguiente por ahí la otra película o cuando llegara. Entonces, como se llaman las películas, venían a caballo de Río Grande. Se Y pasaban cuando en estaba Río el cine Grande, acá en la esquina de tal Banco Nación, el banco, cine empezaba no el tipo- banco del territorio, el banco provincia. provincia. Claro. Nosotros íbamos ahí al cine, la película no había llegado. Entonces estábamos en la vereda ahí. No llega, no llega, no llega, decían nosotros. Moríamos de risa. Claro. Allá viene, venía el caballo con las películas. Los rollos de películas. Ese cine de la calle Roca y San Martín se incendió. Roca, El cine de la calle Roca y donde está el banco ahora, ahí estaba el cine que también tenemos, ahí estamos poniendo al aire las fotos, que tuvo un incendio, claro, se incendió. Y después está el otro cine, el más conocido en los últimos tiempos, que era el cine San Martín, ¿no? De la familia Padú y la familia Lonchari. sí. Ahí también iba usted al cine, ahí. Sí, sí, ese no, un cine grande, está cerrado eso ahora. Sí, está cerrado. Está cerrado. No, ese tenía butacas, todo, no sé cuántas más, 100 butacas tenía. Y después tenía una especie de palco arriba. Le llamaba Pullman, sí, se llamaba. Claro. De arriba, de una escalera y tenía 6 o 7 hileras así. Ese cine no era solamente cine, sino también se usaba para espectáculos de teatro, de baile, Sí, fiestas, sí, ¿verdad? sí. Hasta de baile sacaban las Sí, butacas. sí. ¿Eh? Bueno, Ahí fue el casamiento de Fadul. en ese cine se acondicionó para la fiesta de Sacaron casamiento. todas las butacas. Claro, bien. Hablando de casamiento, ¿no? Háblame un poquito ya para cerrar de Rina Godoy, su esposa, Garay, ¿no? Garay. Garay. ¿Cómo la conoció a ella? A La Rina? conocí porque vino a ver la hermana, la abuela de Matías. Matías de un sobrino, sí. Sí. Vino a ver a la hermana y ahí usted la conoció. Me Sí. imagino, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo era ella? ¿Cómo la recuerda? Fueron varios años de estar juntos, ¿no? Sí, 45 años. Por eso. 45 años. Y bueno, nos casamos nomás, yo tenía 40 años. Tenía. Y Ya estaba. dijo, me caso ahora, si no, no me caso más. ¿Eh? Me caso rápido, si no, no me caso más, dijo, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacía ella? ¿Era ama de casa, trabajaba con usted? ¿Qué hacía Rina? No, ella trabajó un tiempo en el hospital. Bien. En el hospital
que estaba en... Sí, el hospital viejo, el hospital Capital. rural, claro. Ujú. Bueno, ha sido su compañía durante muchos años, Rina. 45. 45. Usted me decía que hacían muchos viajes a Chile, porque ella Sí. vino de Chile. ¿De qué parte de Chile? Ella nació en Castro, que es la capital de la isla de Chiloé. Es la ciudad más grande de la isla de Castro. Claro. Ella de ahí. Ajá. Bueno, yo no vamos a cerrar acá. Yo sé que después empiezan a aparecer más temas para charlar. Yo le quiero agradecer, Jesús, la verdad, de manera sincera, su predisposición para contarnos esta historia. Está bien, el valor que tiene estas historias, ¿no? Y que están reflejadas en estos escritos muy, muy interesantes, que habla de toda una vida, de ¿cuántos años ya? Más de 90. Sí, con más detalle tenía que tener una persona que me vaya preguntando, o sea, para ir agregando más. Agregando. Esto es poquito. Bueno, pero Son 16 páginas nomás. 16 páginas. Le agradezco mucho, Jesús. No, Gracias. no hay por qué. Ahora sí, vamos a compartir la entrevista que rescatamos del archivo de la televisión pública Foina en Río Grande, y es la entrevista realizada a Sarita Sunderland. Ella nos cuenta sus vivencias, el tema Malvinas, su casa de la calle Torne y su carrera como docente. ¿Y qué sentido tenía hacer ese programa? No sé, era transmitir. Es una lástima que no nos dejaban decir cosas que hubiéramos podido preguntar o ponernos más en contacto. Era todo escrito de lo que Todas teníamos noticias que se dar. transmitían, ella traducía. Y eran todas cosas de gobierno, lo que se hacía, lo que no se hacía en el norte y eso. Que mucha, a lo mejor ni les interesa, ¿viste? Era un informativo en inglés. Sí. Claro. ¿Y cómo saludaban a Malvinas? ¿Recuerda cuál era el saludo clásico? Sí. Si era en la tarde, casi siempre era el atardecer, a las 7:30. Así que son Good evening, Falkland Islands, or Malvina Islands. Y de ahí, hablar con la gente, no pudimos en eso, era transmitir nada más. Pero después me vinieron a buscar hace 3 años, creo que fue, a Radio Sol, para que hablara con el gobernador de Malvinas. Estaba el gobernador Ralph se llamaba él. Es un nombre, pero era el apellido de él. Y me preguntó si tenía parientes allá, le dije que sí. Me pidió los apellidos, les dije, porque son hermanos de mamá, uno de los hijos de un hermano de mamá. O sea que sigue haciendo cosas a esta edad como en sus años de joven. Sí, tal vez más ahora. Tal vez más, porque ella vive mucho en el Más campo. variación. Recién nos decía Sonia que usted está amenazando como Mirta Legrand, este es el último año y ya de aquí en más no enseñaré más. Sí. Pero no puede dejar. Bueno, pero bajé mucho este año, bajé mucho la cantidad, Sí. porque hace años tenía 120 alumnos, en turnos de 6, 7, hasta 10. Gente grande después de las 7 hasta las 12 de la noche, y en la mañana 3 turnos de mañana, a las 8 empezaba, y toda la tarde hasta las 7. A las 7 entraba gente mayor. Acá tenía 3 mesas. Está hecho con Cartoncitos de la hoja de té. los sobrecitos de té. con una de las nietas la hice. ¿Son trabajos recientes? De los... Ese es el último que hizo ahora, sí. ¿Sí? Sí. Eso me lo habían contado, un matrimonio mochilero que vino de Estados Unidos.
y se fueron a una comisaría y no sabían una sola palabra de castellano, nada. Entonces Sonia me los mandó acá a la casa. Y les serví una taza de té, charlábamos, y cuando terminamos el té me pidió los cartoncitos, ¿ves? Del té. Y yo le pregunté en qué lo empleaban, porque me daba cuenta de que para algo lo necesitaban. Y me dice, hacemos cuadros. Dice, muchas veces tenemos un cumpleaños al lado, cosas así, dice, en un rato hacemos un cuadro. Primero se dibuja y después se completa. Y esta la hemos hecho con Graciela. Con nietas, con la señora de Marcelo Miranda. Sí. Y qué bien que queda. Sí, queda precioso, parece, no parece que fuera papel. Sí, es la primera. Y Pero, ahora vamos a hacer otra de un circo y esas cosas. Así, bueno, tenemos tiempo, un rato nada más. Los liberantes no salgo mucho, casi todos vienen acá. Emilia. Emilio Bonifetti sí, hemos estado mucho porque hemos estado con las colectividades, con los antiguos pobladores, todo eso, hasta ahora. Ahora no, porque no puedo andar mucho. Margarita, A veces, Margarita Fer. sí, ahora está Margarita. Ha hecho muchas amistades, incluso con las colectividades de todas las razas que la vienen a ver, le festejan los cumpleaños. El día de una cumpleaños, persona muy- no sé dónde ponerme, muy si querida, arriba muy el conocida. techo, a dónde. y Sarita, con respecto a qué colectividad responde usted, ¿con cuál se siente identificada? ¿Con la escocesa? Escocesa, sí. Yo pensé Y- que la colectividad en realidad es Reino Unido, ¿no es cierto? Hay que ponerla, pero Y como la no mayoría que queremos tenemos es Escocia. que caigan mal, a lo mejor si ponemos la bandera británica, ¿viste? Porque hicimos una. No la hemos Teníamos. puesto, la gente lo ha entendido. Que no Sí, que y no- pusimos el primer año, pero después hubo pequeños comentarios y no queremos tampoco por las excombatientes, a lo mejor lo sienten o algo así, no sé. Así que ponemos la escocesa que no tiene nada que ver una con otra. Claro. Ustedes viven en esta calle Torne con esta intersección desde hace muchísimos años. Desde el 60 hicimos la Desde el casa. mismo 60. Sí. Esto era muy distinto, muy diferente. Acá no había nada. Había 3 casitas enfrente, solas, de las primeras que hicieron. ¿En Y Batallón? acá una que otra en la manzana. La casa Sekulovich, Sí, muy poquitas casas. la casa de Paletti. La de Baez. Sí, No, pero- pero eran pocas, pocas Muy casas. pocas. Sí, Sí. pocas casas. El Y- barrio de la esquina. Sí, ¿Y con cuál Río Grande se queda? ¿eh? ¿Con el de aquel tiempo o con el del tiempo actual? No, sí, ahora es el adelanto, es distinto una cosa a la otra. Claro. Son su pasión las plantas también, ¿no? Tenía más antes que ahora ya no pongo tantas. ¿Por qué? No, porque no cabe. Porque no caben, simplemente. No cabe. Pero aparte están muy lindas, quiere decir que usted las trata muy bien. Esta me la regalaron, tuve que ir a un jardín de infantes el otro Donde va día. la nieta, Y me la regalaron bisnieta, y le regalaron. Sí, porque una bisnietita Estaba contando los termina nietos y este bisnietos ahí año. para dar la cifra exacta. En los colegios he estado bastante. Con Emilia íbamos, o si no con... la señora que vive acá abajo. Me olvido los nombres, a veces se me... Ah, la señora Con de... Pichón. Ajá. Don Emilia. Y cuénteme de su familia como para ir terminando el reportaje. ¿Hasta dónde ya hay bisnietos? Tataranietas. Tataranietas. Tres. A ver. 3. Todas mujeres. Sí, todas mujeres las 3. Son chiquitas. La Decime mayor la- tiene 6 años. Sí, 5 Después hay años. dos. 5 años la Sí. tatarañeta la mayor. Sí. Fueguinos. Fueguinos. todos. Todos son fueguinos. Todos los nietos, bisnietos y tataranietas. Él tiene 10 nietos, 24 bisnietos y 3 tataranietos. Tataranietas. Hemos venido a rendirle un homenaje a una pionera de esta ciudad, como maestra, como formadora de Soy alumnos. hija de pioneros porque papá vino acá en 1903. Su mamá cuando se casó en el 17. Así que son Todo el sabía. siglo años. pasado, el siglo pasado ya. Lo sabíamos, lo sospechábamos, sabíamos que... Y queremos que la gente sepa quién es quién acá, porque tenemos muchos vecinos nuevos que por allí desconocen de la historia. No, y están muriendo todos muchos han fallecido también, Van a perder historia si no se apuran. Sí, eso es lo que digo siempre. Hoy estamos, mañana no sabemos. Así que
papá llegó a la isla, en esa época no, contratado por los Menéndez, porque iban a buscar muchachos a Escocia para trabajar las ovejas, porque ellos no sabían trabajar con ovejas. Así que la primera vez que fueron a hacer las listas, se quiso escapar y la madre lo agarró y No vuelta lo a dejó casa. venir, no lo dejó venir. A Río Grande. Claro, A la zona de Argentina, Sala. a la Argentina. Sí, Claro. a un frigorífico, que era lo principal en ese tiempo. Ellos estaban desilusionados, como usted dijo, con esa esperanza que habían tenido en Punta Arenas, que no era real, no había tanta abundancia. Claro, sí. Tierra del Fuego era Ah, eso distinto. era, sí, los abuelos de parte de mamá. En Vinieron el a fuego Punta no había Arenas. nada. No, Había peor. establecimientos ganaderos, algunos, y nada Sí, más. eran pocos. Claro. Todo el mundo se conocía, eso sí. El frigorífico sí era importante. Sí, era muy importante en esa época. Bueno, ya lo habrás conocido trabajando bien, ¿no es cierto? Administraba en esa época Goodall. Goodall, sí, Goodall era un hombre joven en ese tiempo. Y había otros personajes que preparaban en lo que es ahora la Oveja Negra. Que era la casa de Ahí administración. era de- donde bajábamos de del la campo primera y Argentina. se iba ahí. Ah, era la administración de Primera Argentina. Claro, la Sí, casa grande. sí. Era una mansión. Sí. Inaccesible, no todo He el mundo. corrido por esa casa de los 2 años. Ah, Sí, tenemos imágenes de la casa. sí. Hemos hecho. No las han conservado, linda, ¿eh? Es una Linda. mansión. Sí. Es muy importante. Claro, porque el abuelo cuando quiso venir la primera vez, la madre no lo permitió venir de Escocia. Entonces la segunda vez sí, ya se vino. Porque mi abuela tenía 15 hijos, Claro. 10 varones y 5 mujeres. La segunda vez sí le entregó una Biblia y A ya le todos dio les permiso entregaba. para venir. Eso fue en 1903. Clifton. No, No. Sutherland, Sutherland se Sutherland. pronuncia. Sí, Sutherland se pronuncia Sutherland. El abuelo, o sea, el papá de mamá. Después cuando él vino acá, vino para trabajar para fuera Menéndez. ¿No es cierto? Y estuvo, bueno, primero vino al frigorífico, después que ahí le contaba todas las peripecias, que no había camas, nada, no les daban ni siquiera frazadas y no tenían su primer sueldo adentro. Así que un compañero José de él le prestó unas frazadas, pero le daban cueros para colchón y cueros para de almohada. taparse. Sí. Y después, bueno, él fue, lo tuvieron, ¿no? Carneando Después lo animales, tuvieron en un puesto, distinto, en afuera, un puesto. José Menéndez. Hizo muchos trabajos así desde abajo, ¿no? Hasta que se ganó Y en el ser ese- administrador en la estancia Teresita. Sí, Desde abajo hasta la administración. sí, sí, sí. Y después, bueno, en la subdivisión de tierra en 1935, ahí consiguió su propia tierra. 27. En 1927, Sí. pero oficializada creo en 1935. Consiguió su propia tierra y ahí fueron a poblar. Fueron en carretas, vivían en un puestito que habían hecho de Vivíamos primero en un puestito donde entraban miles de ratas, salían. cuando fueron a poblar ya, ¿no? Sí, cuando fuimos a poblar. Y después nos cambiamos a otro en el otro campo. En esta segunda y última parte de la entrevista realizada por Lucho Torres a través de la televisión pública Foina en Río Grande, Sarita se refiere a su travesía, varias veces lo hizo a caballo, uniendo toda Tierra del Fuego, saliendo de Río Grande y llegando a Ushuaia. Lo hacía con su compañero de vida, Demetrio, quien era administrador de una estancia de esta isla. Nos invitaron los jefes de vialidad de Buenos Aires para acompañarlos y también le pasamos los caballos de la estancia, así que íbamos todos como en familia. No ha quedado registro fotográfico de eso. Hay fotos en muchos lados, pero yo no tengo ni una sola porque me sacaron las fotos enteras. Igual que la de mi marido en la Isla de los Estados, que llevó animales y todo. Caballares, ovinos y ovejas, que se perdieron allá. ¿Qué recuerda de Nemesio? Nemesio, que era muy trabajador y le gustaba también las cosas de historia y las cosas de conocer algo nuevo. Era asturiano. Asturiano, sí.
¿Cómo lo conoce? Porque iba mucho a la estancia de mis padres cuando nosotros estábamos en el colegio. Y a la vuelta, cuando terminamos, ahí lo conocimos nosotros más. Claro. ¿En qué año se casa con Nemesio? En el año 39. 39. ¿Él administraba En agosto. una estancia? Sí, hacía años. Tuvo 46 años en esa estancia. ¿Cuál es? Río Irigoyen. Ajá. Poquito más allá de la estancia Fueguina, en la zona de San Pablo, frente al Cabo Laines, que ahora el otro día le dieron otro nombre, pero no, es Cabo Laines. Pasa el río Laines enfrente. Llegar a esa zona era muy difícil, sigue siéndolo actualmente llegar. Sí, a caballo ahí. había que hacer todo, y después cuando tenía los chicos chiquitos en una jardinera. Claro. Hasta Esa el zona de viaje, naufragios, ¿no es cierto? ¿Eh? Es el sector de los naufragios, Sí, en la zona de la pero costa. más allá, más que allá. En la costa. Sí. ¿Alguna vez Para el visitó lado el de lugar? Policarpo, todo eso hay muchísimo. No, por acá. Claro. Es una zona de una riqueza Sí, inigualable. sí. Y un clima especial, que no Microclima. escarcha en Policarpo. Ajá. Hay un Sí, microclima. Microclima. Mire usted. Y una entrada para barcos y todo, porque allí tienen bahía. Sara, y con respecto a ese cruce por el Paso Garibaldi, ¿qué más recuerda de aquel día? Bueno, cuando nos invitaron, era lindo ir a aventurar, a ver algo nuevo, ¿no es cierto? Así que fuimos, nosotros salimos de la estancia, por ejemplo, el resto de la gente salió del Lago Fañano, casi todo, con caballos de la estancia también, éramos 14. Y el primer día llegamos a un puesto que había en Kosovo, donde ahora no hay nada de eso, pero vamos a decirle como en la picada, la primera picada. Eso no era tan malo porque estaba bastante seco, lo único los hualgues y arroyuelos que había que bajarse del caballo, atar las riendas al cuello del caballo y salir gateando como cuando éramos chicos, porque era muy, muy pantanoso. Y todo el viaje a Ushuaia tuvimos pantanos, ríos, de todo para cruzar. Claro, claro. El segundo día llegamos, el primer día cerca de Kosovo, el segundo día a la bajada de la cordillera. Subimos y bajamos al río Hambre, que está ahí en el fondo, ¿ves? Que se ve desde el camino. Ese río caracolea. Bueno, al día siguiente ahí había puestos de carpas de vialidad, nos dieron una carpa para cada familia, sobre la nieve, porque había más o menos 1,5 pies de nieve. Y la mañana siguiente salimos allí, bajamos al río, había un pedazo que no estaba terminado y no se podía pasar. Entonces anduvimos adentro del río, porque esturba por lado y lado. Claro. Más de 4 horas. O sea que el cruce al Paso Garibaldi de esa primera expedición fue a caballo. A caballo, sí. Era una senda. Sí, Era una senda que se había abierto. Sí, una sendita, sí. Pero era hermoso, mucho más hermoso que ahora, porque uno ahora lo pasa como si fuera... Claro. Y ese tiempo no, se mantenía la vista en todos los lugares. Había un solo autito en Ushuaia y un camioncito, era todo lo que tenía Ushuaia. Pero el paisaje era hermoso. Los jardines y las huertas y eso, todo verde, era muy lindo. Llegamos a Ushuaia y nos llevaron primero a la comisaría. Primero paramos en la gobernación, frente a la gobernación, que salió la señora del gobernador y la hija a saludarnos allí, y el gobernador ya había ido al río Libia. Ahí los encontré. Sí, eso fue el tercer día. Agradecemos una vez más a la televisión pública Fueguina, a Lucho Torres, del Canal 13 de Río Grande, por esta serie de entrevistas que nosotros cada tanto ponemos al aire, que son historias de todos los habitantes de Tierra del Fuego. También a nuestro vecino Hernán Dos Santos Vera, por ese contacto una vez más con este querido vecino de Ushuaia como es Jesús Díaz. Nos vamos a encontrar en tan solo 7 días con los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.